Hola galileanos y galileanas. ¿Tienen muchas ganas de aprender matemáticas? ¡Claro que sí! Qué bueno, porque hoy día les tengo preparada una clase muy interesante que se relaciona con temas de interés, incluida la contingencia actual del coronavirus. Así que empecemos con la clase. Seguramente habrás escuchado a alguien decir que algo crece exponencialmente o que algo tiene un crecimiento exponencial. Especialmente en estos tiempos de pandemia, muchos han dicho que el número de contagios aumenta exponencialmente. ¿Pero qué es esto del crecimiento exponencial? ¿Y es verdad que el coronavirus se expande exponencialmente? Comencemos por definir qué es el crecimiento exponencial. Una cantidad crece exponencialmente cuando su valor en un determinado instante de tiempo t es igual a cierto número elevado a t. O sea que es igual a una potencia de un cierto número donde el tiempo es el exponente, por eso el nombre de exponencial. El crecimiento exponencial se caracteriza porque a medida que transcurre el tiempo, la cantidad va creciendo cada vez más rápido, aceleradamente, y después de un cierto rato, la cifra se vuelve desorbitantemente grande. Para ilustrar esto más claro, tomemos un ejemplo sencillo. La función exponencial de base 2 describe una cantidad que, en cada instante de tiempo, vale 2 elevado a t. Ya, pero ¿qué significa todo esto? Te preguntarás, ¿para qué me sirve la función exponencial? Lo mejor es aplicarlo a una situación de la vida real. Imagina que hay un apocalipsis zombie en el colegio y que un zombie, en promedio, es capaz de comerse a una persona en aproximadamente un minuto. Y que transcurrido ese tiempo, la persona se convierte en zombie y ahora comienza a comerse personas también. Todo comienza con un solo zombie en el minuto 0. Es decir, tenemos 2 elevado a 0 igual 1 zombies. Al cabo de un minuto, el zombie ya habrá matado a una persona. Y ahora tendremos 2 zombies, lo que es igual a 2 elevado a 1. Al minuto siguiente, estos 2 matarán a 2 personas más y tendremos 4, es decir, 2 elevado a 2 zombies. Luego, estos 4 zombies se comerán a 4 personas más, con lo cual ya tendremos 8 zombies, es decir, 2 elevado a 3. Creo que ya va siguiendo la idea, ¿verdad? ¿Qué pasará en el minuto 4? Pues claro, cada uno de los 8 zombies se habrá comido a una persona y ahora serán 16 zombies, es decir, 2 elevado a 4. Y en solo 5 minutos habrá 2 elevado a 5 igual a 32 zombies en el colegio. Esto es más que el segundo medio completo. Espeluznante, ¿verdad? Como puedes ver, el número de zombies que hay en cada minuto es igual al doble del número de zombies que hay en el minuto anterior. De hecho, la función en el instante de tiempo t más 1, es decir, en el instante posterior a t, es igual a 2 elevado a t más 1. Aquí podemos usar las propiedades de las potencias, especialmente esa que dice que en el producto de potencias de igual base se mantiene la base y se suman los exponentes, ¿te acuerdas? Bueno, pues usando esta propiedad en el sentido inverso, podemos escribir esto como 2 elevado a t por 2 elevado a 1, lo que es lo mismo que 2. Pero 2 elevado a t es el valor de la función en el instante de tiempo t. Por lo tanto vemos que la función en cualquier instante de tiempo es igual al valor de la función en el instante de tiempo anterior multiplicado por 2. Dicho de otro modo, el número de muertos en cada minuto, y por ende de nuevos zombies, es igual al número total de zombies que se han convertido hasta ese momento, porque cada zombie puede comerse a una persona. Una característica de la función exponencial es que la rapidez con que crece la función en cada instante de tiempo es proporcional al valor de la función en ese mismo instante. Entre más grande es la función, más rápido crece. Por eso la función exponencial se dispara tan rápido. Esto es como si fueras al casino, apostar a 100 pesos al rojo y ganas. Supongamos 100 más. Ahora tienes 200. Y apuestas esos 200 de nuevo al rojo y vuelves a ganar, duplicando en cada jugada el monto acumulado hasta ese momento. Te puedes dar cuenta que en unas pocas jugadas tendrías tanto dinero que ni siquiera serías capaz de gastarlo en toda tu vida dándote los mayores lujos. ¿No me crees? Mira, deja contarte una historia. Cuenta la leyenda que el rey indio Sherán había perdido a uno de sus hijos en una batalla. El rey estaba tan desconsolado porque ni todo el poder que tenía pudo evitar que la muerte le arrebatara a su hijo. Un día apareció un sabio llamado Sisa, el cual acababa de inventar el ajedrez para entretener al rey y darle una interesante lección. Sisa le explicó las reglas del juego al rey, pero este no podía entender por qué la pieza que lo representaba tenía tan poco rango de movimiento. Siendo el rey, debería ser el más poderoso, pero Sisa quería mostrarle que todo el poder no es nada sin la protección de sus súbditos y el resguardo de su reino. El rey aprendió la lección y en agradecimiento le pidió al sabio que escogiera lo que quisiera como regalo. El sabio le dijo: quiero que me des un grano de trigo por la primera casilla del tablero, luego 2 por la segunda,
4 por la tercera, 8 por la cuarta y así, que en cada casilla coloques el doble de granos que hay en la casilla anterior hasta completar las 64 casillas. El rey, sorprendido de la modesta petición del sabio, ordenó a sus matemáticos calcular la cantidad y entregarla de inmediato. Pero luego de varios días de cálculo, los asesores del rey le dijeron que en todo el reino no existía esa cantidad de trigo. Es más, si el rey no dispusiera de todas sus tierras fértiles solamente para cultivar trigo para el sabio, les tomaría 10 años pagar la deuda. Luego de esto, el rey aprendió una importante lección, y es que ni todo el poder del mundo vale de nada si no se acompaña con la sabiduría y el conocimiento. Después de esto, el rey decidió nombrar a Sisa como su consejero personal. Pero veamos, ¿cuánto trigo era el que Sisa pedía? La primera casilla tiene un grano de trigo, es decir, 2 elevado a 0. La segunda casilla tiene 2, es decir, 2 elevado a 1. La tercera tiene 4, que es 2 elevado a 2. La cuarta tiene 2 elevado a 3, y así. La octava tiene 2 elevado a 7, y la número 31 tiene 2 elevado a 30. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos granos tiene la última casilla? La número 64, claro, 2 elevado a 63, que es igual a 9.223.372 billones 36.854.775.808 granos de trigo. Y esta es solo la última casilla. A esto todavía hay que sumarle lo que hay en las casillas anteriores. Pero lo más sorprendente de todo es que la última casilla contiene más granos que todas las casillas anteriores juntas. Pongamos este número en perspectiva. Tomemos una hoja de cuaderno común y corriente y doblémosla sobre sí misma una vez, 2 veces, 3 veces, y en cada doblez vamos duplicando el número de capas que tiene este papel. Ahora imagina que este papel fuera suficientemente grande como para poder doblarlo 63 veces. ¿Cuántas capas crees que tendríamos? Pues claro, 2 elevado a 63. ¿Y sabes qué altura tendría este pedazo de origami gigante? La altura sería igual a la distancia que hay de la Tierra al Sol, ida y vuelta 30 veces. Es una cifra astronómica. Pero volvamos al ejemplo de los zombies. Esta cantidad gigantesca, 2 elevado a 63, sería la cantidad de zombies que habrían 1 hora y 3 minutos después del ataque. Pero espera, esto es mucho más que la población de la Tierra. Resumamos, una función o crecimiento exponencial ocurre cuando una cantidad es igual a un cierto número elevado al tiempo, o cualquier otra variable como x. La tasa o rapidez de crecimiento en un instante es directamente proporcional al valor de la función en ese instante. Entonces, entre mayor es la cantidad, más rápido crece. La velocidad de crecimiento también aumenta en forma exponencial. La exponencial es la curva matemática de más rápido crecimiento. Aumenta en forma acelerada y no se detiene nunca. En realidad, el número de zombies no crece exponencialmente. Esto es así porque no existe un número infinito de personas. Entonces va a llegar el momento en que un zombie ya no sea capaz de comerse a una persona en un minuto. Así que su expansión se irá frenando. Incluso se detendrá cuando ya no queden más personas a quien convertir. La curva de contagios por coronavirus tampoco crece exponencialmente, por la misma razón, porque no existe un número infinito de personas. Pero al menos en una primera etapa, cuando hay muchas personas sanas, sí se parece mucho a un crecimiento exponencial. En todo caso, la expansión del coronavirus se parece bastante a cómo sería la expansión de un apocalipsis zombie. Una persona infectada puede, en promedio, contagiar a 2 o más personas en un determinado tiempo. Claramente se demora más de un minuto, pero quizás en un día o 2 ya puede haber contagiado a unos cuantos. El caso es que mientras más personas infectadas haya en una población, mayor será el número de contagios cada día. Recuerda que en el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento es proporcional al valor de la cantidad acumulada hasta ese momento. Así que, al menos por un periodo, el número de casos crecerá exponencialmente. Aquí tenemos las gráficas del coronavirus para Chile desde el primer caso detectado el 3 de marzo hasta la fecha. A tu izquierda está la gráfica de los casos diarios y a tu derecha la gráfica de los datos acumulados. Como puedes darte cuenta, algo pasó antes del 28 de abril que estuvimos a punto de controlar la enfermedad. El número de casos diarios dejó de aumentar por un periodo. Sin embargo, algo ocurrió después de esa fecha que los nuevos contagios comenzaron a crecer considerablemente. Pero repasemos qué estaba pasando en Chile alrededor de esta fecha. De eso se trata el plan Retorno Seguro. Pero lo cierto es que finalmente el día de hoy se abrió la puerta del primer local comercial, entonces el mall de Patronato. Para inaugurar. 11 de la mañana, entonces ahí está. Se abre.
Pero volvamos a nuestro crecimiento exponencial. Si nosotros observamos los datos durante los primeros 20 días de la pandemia, nos podemos dar cuenta que estos crecen en forma exponencial. Sin embargo, si observamos los datos durante los primeros 30 días, nos damos cuenta que en el último periodo el número de casos acumulados crece más lento que la curva exponencial. Esto es bueno porque significa que estábamos conteniendo la enfermedad. Sin embargo, la situación actual es bastante menos alentadora, ya que en este momento nos encontramos en una fase de crecimiento exponencial. El valor de casos acumulados ya se acerca a 140.000. Y recuerda que en el crecimiento exponencial, la rapidez de crecimiento es proporcional al valor de la cantidad acumulada en ese momento. Y ya tú sabes lo rígido que es el crecimiento exponencial. No podemos impedir que la enfermedad se expanda, pero al menos podemos frenarla lo más posible como para ganar tiempo mientras aparece una vacuna o una cura. Pero ¿cómo podemos hacer para frenar un poco la expansión del virus? Fácil. Disminuyendo el número de personas a las que puede contagiar un infectado por unidad de tiempo. Por eso es tan importante quedarnos en casa, evitar el contacto físico con otras personas, colocar barreras de protección como son el uso de mascarillas y lavarnos las manos exageradamente. Las medidas de confinamiento son más que un cuidado personal para no contagiarme yo, más bien son la única arma que tenemos como especie para mantener el virus a raya y así evitar que crezca exponencialmente. Entonces sé como Sisa y usa las matemáticas. Quédate en casa. Y si tienes que salir a comprar comida u otros productos de primera necesidad, imagínate que en vez de una pandemia, estuvieras en el apocalipsis zombie. Así que si ves a una persona en la calle, piensa en el crecimiento exponencial y aléjate.